Bueno, entonces estábamos analizando la última clase, la parte de FIFO o FCFS. A ver, ya estamos viendo FCFS y SJF. Estamos analizando la parte de los tiempos de espera y el tiempo de retorno. Bueno, entonces ya saben qué es la ráfaga, qué es tiempo de retorno, qué es tiempo de espera. Vamos a ver otro algoritmo. Recuerden que en SJF hay apropiativo y no apropiativo. Este es el apropiativo. Se lo hacía así. Pero aparte de eso existe algo que se llama algoritmo por prioridad. ¿Cómo funciona el algoritmo por prioridad? Y después vamos a ver el round robin o por quantum. Me faltaba un detalle. En el apropiativo, a diferencia de el no apropiativo, el no apropiativo, pues el proceso no se interrumpe. Este proceso no se interrumpe y el proceso tiene que terminar para empezar otro. ¿Cuál es el que empieza? Pues ahí se aplica el algoritmo. Entonces los tiempos de espera sería fácil de calcular, ya que si en el caso de que el C empezó primero, solo atendió primero, él no esperó nada. El E entró a las 3 y empezó a trabajar en el, a ver, empezó a las 3, sí, empezó en el 3, entonces en ese caso no esperó. El B entró 4 y empezó a ser atendido a las 5, entonces esperó una hora. Entonces es fácil calcular los tiempos de espera. La diferencia con el SJF apropiativo es que los procesos se interrumpen. Entonces, ¿cómo se calcula el tiempo de espera? Vamos a ver. Vamos con E. E fue el primero, ¿cierto? Si llegó primero, el tiempo de espera para E no existe porque empieza primero y hasta que llegue el segundo llega justo después de terminar el proceso E. Entonces no pasa, no es interrumpido el proceso de E. Entonces, como no es interrumpido ese proceso, el único tiempo de espera es el tiempo que toma desde que llegó hasta ser atendido. Pero como él fue el primero, ese tiempo es cero. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí?
No, profesor. Ya está claro. Sí, Vamos profesor. con A. A llega en 2, justo cuando termina E. Termina en 2 y él empieza a llegar A. Entonces es atendido de forma inmediata. Pero es interrumpido. Entonces, aquí no esperó. No hubo tiempo de espera aquí, pero acá sí. Entonces, ¿cuánto esperó? Porque aquí nomás lo atendieron 1 hora. Y de aquí hay más tiempo hasta volver a ser atendido. Entonces, este tiempo es el que se tendría que poner como tiempo de espera para A. ¿Sí está claro? Como es interrumpido, se toma el tiempo de que llegó hasta ser atendido. Si se lo interrumpen, se tiene que sumar a ese tiempo de espera el tiempo que toma otra vez retomar su trabajo. En este caso sería tiempo de espera inicial. No hay nada porque solo atiende de forma inmediata, pero es interrumpido. Entonces tengo que sumarle este tiempo, que aparece aquí. En el caso de, vamos a poner A. Entonces, ¿cuánto esperó A? Una. Una. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué es uno? Porque hay un. Se le escucha entrecortado. O lo puede escribir. Ya. ¿Pero por qué es uno? Porque, porque ahí fue interrumpido por el otro proceso que llegó. Pero aquí hay un tiempo. O sea, vamos a hacerlo con un ejemplo. Usted llega al banco a las 8, lo atienden a las 10 por 1 hora. Su trámite dura 3 horas. Lo atienden 1 hora y de ahí lo hacen esperar. Bueno, a ver, usted llega a las 8, lo atienden a las 10, de 10 a 11 es atendido y de ahí lo vuelven a atender a la 1. ¿Cuánto tiempo esperó? 3 horas. 3 horas. Porque 2, de 8 a 10, hay 2, lo atienden 1 hora, ¿cierto? Sí, O 2. Y de ahí lo vuelven a atender 1 hora después. Entonces en total claro. esperó 3 horas, ¿cierto? Sí. En A, ¿cuánto esperó A? Todo esto puede estar mal. Entonces, ¿cuánto esperó A?
¿Cuánto esperó A? Sería 3. Una y el tiempo llega. A ver. Vamos a ponerlo mejor, porque aquí puede ser que no se entienda, puede ser. De 0 a 1 hay una hora. ¿Estamos de acuerdo? De 0 a 1 hay Sí, una hora. De 1 a 2 hay 2 horas. ¿Estamos bien? sí, Ya. E llegó a las 0 horas. Terminó 2 de la tarde. Porque de 1 a 2 hay otra hora. De 0 a 1 hay una. De 1 a 2 está la segunda hora. Allí termina el proceso de E. ¿Estamos de acuerdo? A las 2. De 1 a 2 fue la última hora para atender a E. Justo a las 2 sale E. ¿Quién llegó? O sea que no que esperará porque recién llega. A. ¿A qué hora la atienden a? a las 3. A lo atienden. Como ya salió a las 2, sale E. Y el único que está ahí es A. De 2 a 3 lo atienden a. De 2 a 3, ¿cuántas horas hay? Una hora. Una hora. ¿Cuánto está pidiendo A? ¿Cuánto está solicitando para que lo atiendan? Hay un cajero detrás, ¿cierto? Pero acá, a diferencia de un banco común, el cliente solicita el tiempo que desea que lo atienda el cajero. A, ¿cuánto tiempo está solicitando? 4. 4. Perfecto. 4 está solicitando. Pero yo la atendí de 2 a 3. ¿Cuánto le falta por atenderlo? Una 3. hora. 3. Aquí está. Lo atendí una hora. Me faltan 3 horas para finalizar la tarea de él. Pero lo atendí apenas llegó de 2 a 3. Él llegó y fue atendido porque ella salió. Estaba saliendo, se toparon los dos. Uno está saliendo y el otro está entrando. Él sale, E sale y A entra. A es el único en la cola. A las 2 de la tarde, A es el único. Si lo hubiera atendido a las 3 de la tarde, A, el CPU estaría relajado, sin hacer nada, ¿cierto? De 2 a 3 no hace nada y atiendo a las 3 a. Pero eso es falso. En la gráfica se ve que todos, bueno, el tiempo del cajero o el tiempo del CPU está seguido, no tiene descanso el CPU. No hay descanso. Todos están seguidos. Está atareado el CPU. No tiene minuto de descanso. Si hubiera descanso, ese algoritmo está mal. Porque hay que aprovechar todo el tiempo. El CPU no tiene descanso. Entonces, A se lo atiende apenas llega, de 2 a 3. ¿A qué hora llegó A? ¿A qué hora llega A? A las 2. A las 2. A las 2. Perfecto, a las 2. ¿Cuánto tiempo esperó? Ninguno. Ninguno. Perfecto. No esperó ninguno. Pero es interrumpido de 2 a 3
Le dicen, ya no te voy a atender. Ya te atendí, ahora tengo que atender a otro. Hágase un ladito. Me toca atender a C y lo atiendo a C de 3 a 4. 3 a 4, C se va, apenas se va, llega B. A B lo atiendo. A B lo atiendo de 4 a 5. Este de 3 a 4. Este de 4 a 5. 4 a 5. B lo atiendo de 4 a 5. Ya no hay más. Entonces le digo a, ven, ¿en qué me quedé con usted? Y continúo. ¿Cuánto tiempo espero A? Tres. Me esperó, pues ya lo tenía. ¿Él es interrumpido a qué hora? 2. No, él fue interrumpido. Él fue atendido por una hora. ¿Cuál fue la hora que fue atendido? La primera hora en que fue el atendido. Fue atendido de 2 a 3. Apenas llegó de 2 a 3. A él se lo atiende. 3 y 1 minuto, ¿a quién atienden? A C. A C. Ya A no es atendido. O sea, a A lo atendieron hasta las 3. Y lo vuelven a atender ¿a qué hora? Las 5. A las 5. A las ¿Cuántas horas hay? 2. 2. Dos horas es el tiempo de espera. Tienen que sumar todas las esperas. Si lo interrumpen, entonces desde ahí cuenta la espera. Aquí me interrumpieron a las 3. Entonces de 3 a 4, 1. De 4 a 5, 2. Y ahí me están atendiendo de nuevo. ¿Cuántas horas esperé? 2 horas. ¿Está claro? Sí. Y aquí están las 2 horas. 2 cuadritos. Cada hora un cuadro. Eso es lo que esperó. ¿Y de ahí volvió a esperar? No, porque de ahí ya se fue de largo y terminaron. Terminaron con el proceso. No pasa nada. Entonces ahí tienen 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ya. Entonces, A ya está. E ya está. C. ¿Cuánto tiempo esperó C? ninguno. De 2 a 3 lo atendieron a A. ¿Y de ahí qué dice? Que lo atienden a C a las 3. ¿A qué hora llegó C? Llegó a las 3. A las 3. Entonces, no esperó nada. Apenas llegó, fue atendido. Ya tenemos C, ¿cierto? B. De 2 a 3 atienden a A. De 3 a 4 a B. A las 4 a 5 a B. 4 a 5 a B. Desde las 4. ¿A qué hora llegó B? Las A 4. las 4. Las ¿Cuánto 4. esperó? Nada.
D. De 2 a 3. A. De 3 a 4. B. De 4 a 5. Perdón, de 3 a 4 a C. De 4 a 5 a B. De 5 a 6. De 6 a 7. De 7 a 8. A las 8 terminaron con A. Y de 8 a 9, D. De 8 a 9, D. Empezaron a las 8 y terminaron a las 9. ¿A qué hora llegó D? A las 8. Las 8. Las 8. ¿Cuánto tiempo esperó? Nada. De 8 a 9, D. No esperó. De 9 en adelante a F. ¿A qué hora llegó F? 9. ¿A qué hora llegó F? A las 4. A las 4. ¿Empezaron a atender? ¿A qué hora le empezaron a atender? Las 9. Las 9. Desde las 9. Desde las 9 empezaron a atenderlo. ¿Cuánto esperó? 5. 5. 5. 5. Perfecto. ¿Estamos bien? Sí. Entonces ya tenemos el tiempo de espera de todos los procesos. Tiempo de retorno. Tiempo de retorno, ¿cómo se calculaba? De dos formas. ¿Cuál era la primera forma? O una de las formas. Son dos formas de calcular. ¿Recuerdan cuáles son esas dos formas de calcular ese tiempo de retorno? Que se suma y se divide para los literales que hay. Ese es el promedio, pero el tiempo de retorno para un proceso. Se suma el tiempo de espera y el atendido. Y luego se resta. El tiempo de espera y se suma el tiempo de espera ahí. ¿Y qué más me dijo? Desde el atendido. En el tiempo que está No. en el CPU. A ver, recuerden que el tiempo de retorno es el tiempo que toma toda su gestión bancaria, teniendo el ejemplo del banco. ¿Qué es el tiempo de gestión bancaria? El tiempo que pisan el banco y desde ahí arranca. El primer paso que dan al banco, miran su reloj, desde allí hasta que salen. Miran el reloj cuando salen. Ese es el tiempo de retorno. ¿Sí está claro? Eso es lo que se estaba hablando en la última clase. Vuelve el ejemplo. Usted ingresa al banco a las 8. Lo atienden a las 10. Su gestión demora 1 hora. Su gestión con la cajera, usted solicita que la cajera lo atienda por 1 hora. Entra a las 8, lo atienden a las 10 y solicita 1 hora con la cajera. ¿A qué hora sale? Sale a las 11. Sale a las 11. Perfecto. ¿Cuánto tiempo estuvo en el banco? 3 horas. 3 horas. 3 horas. ¿Cuánto tiempo le hicieron esperar? 2. 2 horas. 2 horas. 2 horas. Y 1 hora duró el trámite de ella. O sea que estuvo en el banco en su gestión
3 horas. Empezó a las 8, salió a las 11. Ese tiempo, desde que empezó a tocar el banco hasta salir, o desde que empezó a pisar el banco hasta salir, ese es el tiempo de retorno. ¿Qué sería? Una de las formas de calcular el tiempo de espera más el tiempo que solicita estar con la cajera. Este tiempo que solicita estar con la cajera, en la parte del ejemplo, yéndonos a la realidad, ¿cuál sería este tiempo que solicita estar con la cajera? Ese es el tiempo de ráfaga, o las ráfagas que solicita. Entonces, A solicita 4 ráfagas o 4 horas. Esas son las ráfagas que él solicita. Necesito 4 horas por ser atendido. Entonces se lo dan. Necesito 2 horas con la cajera, Sam. Esa es la ráfaga, lo que solicita. El proceso solicita. Yo quiero 4 unidades de tiempo con usted, CPU, y se le dan. Yo quiero una, se la dan, se la otorgan. Yo quiero 6 y se la otorgan. Entonces, una de las formas es sumando el tiempo de espera con la ráfaga. Ese sería el tiempo de retorno. La otra forma es el tiempo de salida. Si saben el tiempo de salida, le restan el tiempo de entrada. Si yo salí a las 11 y entré a las 8, ¿cuánto esperé? 11 menos 8, 3. 3. Entonces hay dos formas de hacer ese cálculo. Restando la hora de salida menos la hora de entrada. O sumando el tiempo de espera con el tiempo que requiere estar con la cajera, o lo que es lo mismo ya en el caso real, el tiempo de espera más la ráfaga. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas. ¿Preguntas? ¿Está claro? En esa parte se puede hacer de dos maneras entonces. El tiempo de retorno se le puede hacer de esas dos maneras. Puede ser que no Ay, tenga ok. el tiempo de salida. Entonces tendría que hacer su cálculo, su gráfico, para encontrar los tiempos de espera. Si hace bien el tiempo de espera, pues ya tendría el otro. Entonces, vamos a ver con el proceso E. Aquí ya terminó el proceso E. Las 2. A las 2. A las 2. Ese sería el tiempo de salida. ¿Cierto? Vamos a ponerlo acá. Sí. Sería 2. Es el tiempo de salida. Le tengo que restar el tiempo de llegada. Aquí ya llegó. 0. Las 0 Cero. ahora. Entonces, 2 menos 0. 2. 2. Ese es el tiempo de retorno. Entonces vamos a calcular con el tiempo de espera. Y de ahí le sumamos la ráfaga. ¿Cuánto esperó? No ¿Cuánto espero esperó el nada. proceso? 0. No espero nada. ¿Y qué le debemos de sumar? La ráfaga. ¿Cuánto es la ráfaga? 2. De 2. ¿Cuál es el resultado de esta operación? 2 mismo. 2. Y
Son iguales, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. De esas dos formas se las puede calcular. ¿Está facilito? Sí. Está fácil. Bueno, entonces vamos a hacer el C. ¿Cuál sería el tiempo de retorno de C? 3. 3. ¿Cómo hizo el cálculo? ¿Sumó o restó? Cuenten. ¿Sumó o restó? ¿Cuál es el tiempo de retorno de C? Es 1. 1. ¿Qué hizo? ¿Sumó o restó? Sumé. Sumó. A ver, ¿qué sumó? Tiempo de espera más ráfaga de CPU. ¿Cuánto esperó? 0. 0. ¿Cuál es la ráfaga? 1. Ya. Y si le restamos, ¿cómo sería? Cero menos 0 menos 1. Sería Sumamos 3, que es el tiempo de llegada. 3 que llegó. Y menos 1 Menos 1 de qué? de ráfaga del CPU. 3 menos 1 es 2. No da. Algo está mal. 3 menos 0, creo que. 3 menos 0 para que cuadre. 3 Estoy menos 0 diciendo de es... retorno. No se le escuchó. ¿Está haciendo Está qué? diciendo el de retorno, del C. Ajá. No es 4 menos 1, 4 menos 1. da 3. 4 menos 1. Ya, 4 menos 1 da 3. Sí, efectivamente da 3. Pero el compañero dice que es 1. ¿Quién está mal? El compañero dice que sumando 0 esperó más una ráfaga es 1. Y usted dice que es 4, que no sé de dónde sale, y le resta 1, que tampoco sé de dónde sale. Y le sale 3, que no sé por qué le sale. Yo digo que es 3 menos 0. 3 menos 0. 3 menos 0, ¿cuánto es? 3. 3. Es Pero el compañero dice que es 1. O usted está equivocado o su compañero está equivocado. Yo lo estoy haciendo así como usted la hizo, no sé. A ver, vamos a ver si usted está haciendo como yo la hice. Usted dice que es 3 menos Menos 1. 0. Menos 0. Sí. Ya. ¿Qué hice yo aquí? ¿Por qué puse 2 menos restó 0? la hora de salida con la de llegada. Perfecto. Hora de salida de la de llegada. ¿A qué hora salió? ¿A qué hora salió? A las 2. Las 2, ¿A qué hora A llegó? las 2, a las 0. a las 0. A las 0. 2 menos 0, 0. Entonces vamos a ver acá. C, ¿a qué hora llegó? A las 3. A Las las 3. 3. Llegó a las 3. ¿Sí? ¿Y a qué hora salió? A las 4. 4. Ya, la compañera dice que está haciendo igual como yo hice.
Pero aquí restamos 2 menos 0. Hora de salida menos hora de llegada. Y acá llegó a las 3. 3 menos 4. 3 menos 4. Ah, no es 0. 4. 3 menos 4, ¿cuánto es? 1. 3 menos 4 es 1. ¿Ya? ¿Alguien opina igual? Yo tengo una duda. ¿De dónde sale el 4? No sé, yo tengo todas las dudas. Pero primero vamos con 3 menos 4, algo facilito. 3 menos 4, Brian, Vinces. ¿Cuánto es? 3 menos 4 es 1. 1. ¿Ya? Menos Daniel 1. Paredes. Daniel Paredes. 3 menos 4, algo sencillo. Daniel Paredes. Segundo llamado. Esta pregunta es bastante difícil. Menos 1. 3 Perfecto. menos 4 es menos 1. Menos 1. Entonces aquí otra vez tenemos la disyuntiva. 0 menos 1. 0 más 1, ¿cuánto es? Si al 0 le sumo 1, 1. 1. Y acá es menos 1. ¿Quién está mal? Algo está mal. O esto o esto. Ligia, ¿nos puede ayudar aquí? Porque aquí salió. Y acá después me dijeron que hacían lo mismo que yo hice abajo, pero no sale. No sería al revés, profesor. 4 menos 3. 1. 4 menos 3, sí. Pero 3 menos 4, ¿Y por qué 4 menos 3? ¿Por qué no 10 menos 9, 100 menos 99? ¿Por qué 4 menos 3? Porque si usted dice que en el primero hicimos la hora de salida con la hora de llegada, acá se salió a las 4 y llegó a las 3, entonces menos 3. Perfecto. Esa es una razón. Salió a las 4, llegó a las 3, 4 menos 3, 1. 1. Y lo mismo que lo que hicieron acá. Esperó 0, la ráfaga es 1, 1. Está lo mismo. Está bien. Perfecto. Entonces, si ya hicieron el C, 4 menos. Ah, entonces quiere poner. Sí, sí. ¿Ya? No, tan ese. Pero es 4 menos 3. Ya le cambié, pero tan ese. Vamos con el B.
¿Cuál es el tiempo de retorno de B? B sale a las 5. B llegó a las 4 y sale a las 5. B llegó a las 4 y sale a las 5. Entonces sería, ¿cuánto? 5 menos 5 4. menos 4. 5 menos 4. Me imagino que no se hace fecha. Se hace fecha. Bueno, aquí también es, bueno, vamos a poner directamente los resultados. Esto es 2, esto es 1 y esto es 1. Eh, uno. Ya. Vamos con A. ¿Cómo sería con A? ¿Cuál es el tiempo de retorno de A? 3 menos 2. 3 menos 2. Igual a 1. ¿Y por qué es 3 menos 2? ¿A qué hora ingresó al banco A? A las 2. A las 2. ¿Y a qué hora salió? A las 3. A las 3 ya se fue. A ver, no. Se fue a las 8. 8. 8. ¿Y entonces cuál sería el tiempo de espera? 4. 8, que es la hora de salida, le debo restar la hora de llegada. 8 menos, ¿cuánto? Menos 2. 2. Menos 2. 8 menos 2, 6. 6. 6. D. ¿Cuál sería el tiempo de retorno de D? 1. ¿Qué hicieron? ¿Sumaron o restaron? Sumar. Sumar. ¿Qué sumaron? Tiempo de espera más ráfaga. ¿Cuánto esperó? 0. 0. ¿Y la ráfaga? 1. 1. Entonces un tiempo de retorno de 2.2. Y F. Ah, cierto, falta F. ¿Cuál es el tiempo de retorno de F? ¿Cuánto tiempo esperó F? Perdón.
¿Cuál es el tiempo de retorno de F? Once. ¿Qué hizo? ¿Sumó o restó? Resté. ¿Tiempo de salida? 15. ¿Y a qué hora llegó? A las 4. 15 menos 4. 11. Si lo sumamos, ¿cómo sería? Sería tiempo de espera más ráfaga de CPU. Esperó 5. más 6. 11. 11. Está bien, ¿no? 11. Entonces tenemos un tiempo de retorno promedio de 3,67 y un tiempo de espera promedio de 1,17. Teniendo este mismo ejemplo en no apropiativo, ¿cómo sería el cálculo? Sería otro cálculo, ¿cierto? Y vamos a sacarlo acá, solo por verificar. Vamos a poner este, creamos una copia y ahí tenemos, esta es la copia. Vamos a poner este, pero este es no apropiativo. Aunque ya estamos con el tiempo, pero si alcanzamos. No apropiativo. Entonces en no apropiativo ya es diferente, ¿cierto? Vamos a cambiar esto. E sigue igual, porque E llegó primero, pero aquí ya es diferente, porque yo no lo puedo interrumpir a A. Entonces, estas que están acá, yo tendré que seguir con A. Hasta que termine A, tengo a C y a B, porque D llegó más tarde. D llegó a las 8. Tengo a C, B y F. ¿A quién atiendo? Estos tengo en cola. ¿A quién atiendo? Los escucho. ¿A quién tengo que atender? Estoy atendiendo a, termino de atenderlo. A C. ¿Cuál es el que es más corto? C porque llegó más corto. Llegó en 3. A las 3 y B y C. C llegó a las 3 y B llegó a las 4. Ya, hay dos cortos, ¿cierto? Y son iguales. C y B. ¿A quién escojo? C. ¿Por qué? Llegó primero. Llegó primero. Sí, él llegó primero. Y aunque llegue otro igualito, pues yo tomo en cuenta a C, al primero. Entonces aquí viene C. Ya, ya está C. Ya está C. O sea, tendría B y F. ¿A quién voy? ¿A quién escojo? B. B. Ahí está B. B empieza a arrancar de 7 a 8. Pero ya llegó D. O sea que tenemos esto, F y D. ¿A quién escojo? ¿F o D? F. F. F tiene 6. Tengo que escoger al más corto. Más corto es D. D.
Entonces aquí es D. Ahí sí. Bueno, ya no tengo nada más que escoger a F. Ya. Ahí no se interrumpe ningún proceso. Entonces, vamos con los tiempos de espera. Para A, ¿cuánto esperó A? Nada. No esperó nada. B. ¿Cuánto esperó B? Él empezó a ser atendido a las 7 y llegó a las 4. ¿Cuánto tiempo esperó? 3. 2. 3. 7 menos 4, 3. C. C fue atendido a las 6, de 6 a 7. ¿Y a qué hora llegó? A las 3. Bueno, 6 menos 3, 3. 3. ¿Y 3. el tiempo de espera de D cuánto fue? D llegó a las 8 Nada. y fue atendido a las 8. Nada. E, nada. ¿Y F? F empezó a ser atendido a las 9. ¿Y a qué hora llegó? A las 4. las Sí. 4. Sí. Entonces aquí tienen el tiempo de espera. Esperó Vamos una con hora. los... No, pues. Llegó a las 4 y empezó a ser atendido a las 9. Pero 5. Tiempo de retorno. A. ¿Cuál fue el tiempo de retorno de A? ¿A qué hora salió? 6. Este fue de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6. Sale a las 6, ¿cierto? ¿A qué hora llegó? 2. A las 2. Entonces su tiempo de retorno, 4. 4. B. ¿De cuánto? ¿Cuánto es el tiempo de retorno de B? ¿A qué hora salió B? A las 8. 8. ¿Y a qué hora llegó? A las 4. ¿Y cuánto es el tiempo de retorno? 4. 4. 4. C. ¿A qué hora llegó?
¿A qué hora salió? 7. ¿Y a qué hora Las llegó? 7. 3, ¿Cuánto A las esperó? 3. ¿Cuánto fue el reto? 4. 4, 4. 4. Sí. ¿A qué hora salió? 9, 9. ¿Y a qué hora llegó? 8, 8. 9 menos 8, 1, 1. ¿A qué hora salió? 2, A las 2. ¿Y a qué hora llegó? A las 0. 2 menos 0, 2. ¿A qué hora salió? Las 3. 15. 15. A las 15. ¿Y a qué hora llegó? 4. 4. 4. 15 menos 4, 11. 11. 11. Ya, el mismo ejemplo, pero en no apropiativo. Aquí dice que en no apropiativo, con los mismos clientes, utilizando un algoritmo parecido, nosotros tenemos en promedio un tiempo de retorno de 4 horas y media. Por poner un valor a la unidad de tiempo. O sea, si ustedes ingresan a las 4, en promedio a las 8 ya se van del banco. Si ingresaron a las 12, en promedio a las 4, 4 y media se irían del banco. Y en el ejemplo anterior, ustedes entraban a las 12 y en promedio se iban 3 y media, un poquito más. Si llegaban a las 3, se iban a las 6 y media y un poquito más. 3:67 contra 4:33. Tiempo de espera en el apropiativo 1:17. Desde que llega al banco, más o menos una hora lo atienden. Lo empiezan a atender. Llega a la 1, a las 2 ya es atendido. En el otro, si usted llega a la 1, si llega a la 1, cerca de llegar a las 3, muy cerca de llegar a las 3, empieza a ser atendido. Entonces los tiempos de espera, si lo redondeamos aquí, sería de 2 contra, si lo redondeamos, 1 o 1.2. Vamos hacia arriba, un redondeo hacia arriba. 1.2. Y este 1.8 en espera. Este es cerca de 2, el otro 1 y un poquito más o 1. Y este es 4 horas y media, mientras que el otro es 3 horas y media y un poquito más. Si esto fuera banco, tiempo de banco, en ser atendido y tiempo de espera, ¿a dónde se irían? ¿Al banco apropiativo o al no apropiativo? ¿A cuál se irían? Al apropiativo. Al apropiativo, ¿cierto? ¿Por qué? Claro. Porque pues me despachan más rápido y aparte que me despachan más rápido, curiosamente, me hacen esperar menos. Espero menos, claro. Me hacen esperar menos y me despachan rápido. En cambio, el otro me hacen esperar más y se demoran más. En atenderme se demoran más. En solucionar mis requerimientos se demoran más. Y son los mismos requerimientos.
pero el algoritmo cambió. Ya es un nuevo sistema que por aquí y por allá cambia la forma de atender. Pero el usuario, ya yéndonos a la realidad bancaria, el usuario se sentiría un poco incómodo, pero en resultados se ve la diferencia. Se los atiende más rápido. En el caso del ejemplo, ya en la realidad, el algoritmo funciona así. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Eso ya depende de los procesos. Ustedes están estudiando algunos algoritmos y algunos tienen unas ventajas, otros tienen desventajas, pero se los aplica dependiendo de los casos. No es que el uno es mejor y los otros no valen. ¿Y por qué estudiamos a los otros si no valen y este es mejor? No. Todos tienen sus ventajas y también tienen desventajas. Si los van a comparar uno contra uno o todos contra todos. Sino que hay casos en que se aplica al uno, no se puede aplicar al otro. Como dijeron en una ocasión, SJF contra FIFO premia al trabajo más corto, pero castiga al trabajo más largo. Puede morir de inanición. O sea, si tienes un trámite demasiado largo, no aplica. Puedes esperar ahí todo el tiempo y puede ser que no te atiendan, porque siempre puede llegar alguien más pequeño y lo atienden. Puede ser un ejemplo como la edad. Entonces, mira, pasados los 20, se los atiende después que los niños de 4. Entonces, si vienen niñitos, te hacen un lado y atienden al niño. Entonces tú estás contento porque estás detrás de un niño. Lo atienden al niño y ¡pam! Aparece otro niño. Entonces, espérate, aunque usted puede esperar, el niño no. Y lo atienden al niño. Entonces hay prioridades contra los más chiquitos. Los más chiquitos se los atiende primero. Entonces ustedes eventualmente pues dejan pasar a 5, 8, 10, 20, 50. Se les va el tiempo y no lo atienden. ¿Cuál es mejor? Si ustedes fueran pequeños, el banco sería excelente. Yo tengo 8, 9 años. Este banco me calza de maravilla porque a mí me atiende bien. ¿Cierto? En cambio, en el FIFO, ahí se respeta tal como llegaron. Oye, pero yo tengo apuro, tengo emergencia. No, no, tienes que respetar. Tú llegaste a esta hora, respeta. Que se lo atienden a todos y llegará tu turno. De que llega tu turno, llega tu turno. En esa forma, podríamos decir que es justo. Pero acá no hay el llega tu turno. Acá es interrumpido. Si llega alguien más pequeño, te vas a un lado. Tengo que atenderlo al más chiquito. ¿Sí está claro? ¿Dudas hasta allí? Bueno, en cierta forma premia a los más chiquitos, pero hay uno como más general. Ese es por prioridad, que ya lo saben. En cambio, el algoritmo de prioridad ya no somos calificados porque el trabajo requiere pocos recursos, solo te pido una hora de CPU, una ráfaga, 2 ráfagas. Ya no se calcula por eso. Acá, digamos que en el algoritmo por prioridad es por palanca. Palanca o realmente el caso es grave. Ustedes van y le dicen, bueno, me soy recomendado de tal persona. Ya, pasa. El VIP. O si están en el hospital, dicen, oye, me estoy muriendo. O sea, el corazón está en paro. O mi hijo tiene un corazón que ya casi no está latiendo. Entonces, emergencia. Lo llevan. Mientras que el otro está con tos, quizás con COVID, quizás con baleado. No, no, primero él está muriéndose y los otros tienen que esperar. Pero me duele el riñón, puede ser un cálculo. No, ahí te quedas porque yo te veo bien. O sea, si te sale sangre, si te salen los órganos, eso es grave, pero como te veo completo, entonces no es grave. En el de prioridad manejamos un valor
de prioridad. Entonces se establece una escala, se define una escala y en la escala pues le dicen, eso sí tienen que decirle para poder empezar a trabajar, le dicen, mira, el que tiene 0 o cerca de 0 significa prioridad alta, tienes que atenderlo. Entonces vienen 2, vamos a asumir con esta tabla. Vamos a poner estas tablas y este era el tiempo ráfaga y llegada. Entonces aquí ponemos ráfaga, ráfaga y este es el T de llegada. ¿Cierto? Llegada. Pero aparte del tiempo de llegada, pues vamos a tener prioridad. Entonces tenemos una nueva columna que es la prioridad. Ya pues aquí tenemos el proceso. Proceso. En este de prioridad vamos a decir que alta prioridad es 0 y baja prioridad pues se va el número al azar. ¿Quién llegó primero? E. Entonces a este le ponemos 2. De quién llegó segundo, A este le ponemos 1. ¿Quién llegó después? Llegaron estos de acá. A este le ponemos 0. Y a ese le ponemos 6. Este le ponemos 6. Y a ese le ponemos, 6. Le ponemos 5. ¿Ya? Recuerden, 0 es alta prioridad. Los que se acerquen a 0 es alta prioridad. Hay que atenderlos. ¿Sí? A los que están cerca del 0 hay que atenderlos. Se van yendo del 0, entonces es baja prioridad. Pueden esperar. Pero los que están más cerca, no. ¿Está claro? Entonces vamos a ver. Ya. Entonces vamos a ver. Vamos a asumir que aquí está 0. Una gráfica que está acá. Vamos a copiar esta gráfica. Ponemos por acá. También copiamos esto. Ya. Estos son los tiempos de llegada. No han cambiado. Este llegó en el 0, llegó en el 2,
llegó en el 3, de ahí llegó en el 4, de ahí llegó en el 8 y el F llegó en el 4. ¿Ya? ¿Todo bien? Entonces, llega E, ¿cierto? E llega primero. Llega con una prioridad de 2. Como es el primero, no tengo nadie más que atender. Lo atiendo. No hay otro. Es atendido. Lo atiendo de 0 a 1. No hay nadie en cola. Lo atiendo de 1 a 2. No hay nadie en cola. Eso no importa. Y a las 2 llega A con 4. Una prioridad baja, pero no tengo a nadie más que atender. Atiendo. Atiendo a E. Perdón, a A. Atiendo a A. Termino de atender a A y acá sí marca una diferencia. O ponemos atención al algoritmo. Hasta llegar a A tenemos 3 en cola. Otra vez. C, B y F. C, B y F. Eso llegaron. ¿A quién atiendo? No sé. Al C. Porque tiene prioridad 0, la más alta. El otro tiene 6 y el otro tiene 6. ¿Cierto? Más alta prioridad, C. 0, prioridad alta. Es emergencia. Atiendo a C. Perfecto. Ya, de 6 a 7. ¿Hay alguien más? No. Entonces tengo en cola B y F. ¿Estamos de acuerdo? ¿A quién atiendo? A ver, Okay. Ambos tienen la misma prioridad. ¿Por qué B? porque tiene menos ráfaga. No, aquí no se ve ráfaga. Acá es cuanto al tiempo. ¿Quién llegó primero? Todos llegaron igual. Los dos llegaron igual. Este es un caso interesante. Nos tendremos que guiar por ráfaga, perdón, por prioridad, ¿cierto? Pero la prioridad es igual. Entonces, no podemos discernir. Si no podemos discernir por prioridad, pues vamos por tiempo de llegada, ¿cierto? Exacto. El tiempo de llegada es igual. Entonces, ahora sí, como el tiempo de llegada es igual, podríamos decidir cualquiera de El los tiempo dos. rápido. No hay ráfaga acá. Acá no hay ráfaga.
Como los tiempos de llegada son igual, cualquiera nos da lo mismo, o B o F. No es que nos vamos a ráfaga y dice ráfaga, no. La diserción es por tiempo, pero en vista que son iguales, acá cualquiera es igual. Si el tiempo, si la prioridad es la misma, nos vamos por llegada. Si el tiempo de llegada es igual, entonces cualquiera nos da lo mismo, coger el uno o coger el otro. ¿Está claro? Sí. Entonces ahí no tocamos ráfaga. No, aquí no se toca ráfaga. O sea, para escoger el proceso, no. La ráfaga se la toca para hacer el dibujito. Pero para escogerlo al proceso A o al proceso B, no. Para Ya, escoger gracias. o ver la selección, nos guiamos por la prioridad y, si la prioridad es la misma, por los tiempos de llegada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso es por la letra. Que ¿Mande? B es primero que No le entendí. No le entendí. Bueno, entonces acá nos da lo mismo poner la B o poner la F. Da igual. B o F. Da lo mismo. Vamos a poner la B. Vamos a poner la B. Le ponemos la B. Aquí. Estamos acá. Y cuando llega la B, aquí tenemos D y F. ¿Cierto? ¿A cuál escogemos? Ya no tenemos esto, sino estas D. dos. Al D. A D. A D porque tiene prioridad 5, más cerca del 0 que el 6. Y finalmente, pues tenemos esto. Por coincidencia, este gráfico es el mismo que este, que el no apropiativo del SJF. Es el mismo. ¿Se dan cuenta? Pero por coincidencia. Igual. ¿Sí? Pero alguien pudo haber aquí escogido en lugar del B, la D. Y en lugar del D, la B. Aquí pueden los dos cambiarse. Perdón. En lugar del B, el F. Porque podían escoger B o F, indistinto. Este tiene una variante. Porque como el tiempo de llegada eran iguales, podía yo escoger B o F. Este es con B. Pero alguien pudo haber escogido con F. ¿Cierto? Vamos a poner acá con F. Y con eso terminamos porque ya estamos con aquí al ladito. Perdón. ¿Sí? Ya que ponemos control B. Y acá lo hacemos con F. Este es con B. Y lo vamos a hacer con F. Así que alcanzamos 3 minutos. Entonces aquí ya no vamos a coger la B, sino el F.
cómo nos queda. Vamos a ver. A este lo sacamos. Ponemos una casita. Y acá ya no el B, sino F. Termina F. Y de ahí tenemos B. B y D. ¿Cuál escogen? D. Tiene D. prioridad 5. ¿Cierto? B tiene prioridad 6. Más prioritario es la D. Entonces aquí sería la D. Y luego terminamos con B. Este sería escogiendo F, porque los dos tenían la misma prioridad y el mismo tiempo de llegada. Resulta que terminan en el mismo tiempo, pero ya difiere los tiempos de espera y los tiempos de retorno. Van a variar. En la próxima clase hacemos un cálculo de cuánto varía para ver este interrogante. Recuerden, si la prioridad son iguales, no vamos por el tiempo. Y este ejemplo, por coincidencia, los tiempos de llegada pues, son iguales. Ahí no importaría cuál escoge. Tendrían dos resultados aparentemente distintos y eso lo vamos a ver en la clase siguiente. Listo, esto es todo. Pasen bien, excelente tarde. Cualquier duda. Gracias. Gracias. Ok, Al muchas grupo. gracias. Gracias. Cuídense.